Bienvenidos, muy buenos días. La semana anterior se habló acerca de un personaje del cual la Biblia también da muchos detalles de su ministerio. Me refiero al profeta Elías. Elías es uno de los profetas más importantes de la Escritura. Cuando Jesús se transfiguró en el monte delante de Pedro, delante de Juan, delante de Jacobo, dice la Escritura que ellos lo vieron hablando con dos personajes, con Moisés y con Elías. Porque Moisés representa la ley. Moisés es el tipo de la ley que Dios dio, pero Elías representa a los profetas. Elías representa a los profetas. Cuando Jesús estaba en la cruz y él clamaba, Elí, Elí, lama sabactani, algunos pensaban que estaba llamando a Elías. Algunos creían que de hecho Jesús se encontraba en ese momento pues pidiendo e invocando la presencia de uno que había marcado la historia completa de Israel. Yo quiero hablar hoy acerca de Elías. La semana pasada se habló de cómo era la vida, de aspectos particulares de la vida de Elías, su consagración, su estar delante de la presencia de Dios. Yo quiero hoy hablar de uno de los pasajes por los cuales es más recordado, y hablar acerca de la confrontación que tuvo Elías con los profetas de Baal. Pero esto no es algo que nos deja a nosotros como diciendo, bueno, ¿y eso qué tiene que ver en mi vida? Porque realmente Dios siempre nos está confrontando para que podamos servirlo a Él en lugar de servir a los ídolos que este mundo nos pone delante. Y vaya que quizás algunos pueden dejar los ídolos de piedra, de papel, pero a veces no dejan los ídolos que hay en el corazón, los cuales son más difíciles de poder dejar. Yo por eso quiero hoy hablar y compartir con ustedes este tema. Creo que es muy importante y también mostrar cómo cuando Dios nos llama, Él requiere decisiones de peso para que en verdad podamos seguir a Cristo. No sea que un día Él venga y nos quedemos, no sea que un día Él venga y quizás en su venida simplemente no tengamos lugar porque no tomamos las decisiones que debimos tomar en el momento que las debimos de tomar. Algunos dirán en aquel día, dice la Escritura, que dirán a las peñas, caed sobre nosotros, dirán a los montes, cubridnos, cuando vean a Dios que viene en las nubes, cuando vean a aquel que está delante de ellos, pero dice la Escritura que aún la muerte huirá de ellos. Es decir, no habrá forma de poder escapar. Y vamos a ver cómo Dios siempre nos confronta en nuestra vida a través de este pasaje. Vamos a leer primero de Reyes 18. Quiero leer una pequeña porción antes de que oremos y le pidamos a Dios su ayuda. Primer libro de los Reyes, capítulo 18. Este capítulo nos muestra todo este pasaje que le acabo de comentar. Dice la Escritura en el verso 1, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Le recuerdo que ya había habido 3 años de sequía. Imagínense lo que son 3 años de sequía. Aquellos que viven en el campo y que de alguna manera pues pueden ver o depender más que los que vivimos en la ciudad de las lluvias, solamente pueden decir 3 años de sequía, pues realmente ya, ¿qué quedaba vivo para ese entonces? 3 años sin que hubiese cosechas. Dice el verso 3, el 2, perdón, fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria, y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció,
se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú mi señor Elías? Y él respondió: Yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo: ¿En qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová? Que escondía a 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Y ahora dices tú: ve, di a tu amo, aquí está Elías para que él me mate. Y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Vamos a leer hasta ahí. 3 años habían pasado y Acab había mandado buscar a Elías por todos los reinos: Filistea, Asiria, a Egipto, a todos los lugares cercanos a Israel. No había lugar donde Acab no hubiera mandado. ¿Por qué? Porque sabía que Elías le dijo: no habrá agua en este tiempo sino por mi palabra. Y después de que Elías dijo eso, obviamente Dios respaldó la palabra. No era Elías, era Dios. Pero no había habido lluvia, estaba todo seco. Y ahora le decía Elías a este hombre, al siervo de Acab: dile, aquí está Elías. Dice: pues ¿cómo le voy a decir yo que aquí está? Te ha mandado a buscar por todo el mundo. Y ahora le voy a decir yo que aquí estás tú. Cuando venga y no te encuentre, dice, me va a matar. Y pues, ¿por qué me va a matar a mí? Y bueno, Elías dijo: bueno, ok, yo voy a presentarme delante de Acab. Y ya esto nos da el panorama para que entendamos el conflicto que iba a haber. Acab estaba enojado, Acab estaba pues irritado. Imagínense, 3 años, estaban quedando ya sin mulas, sin caballos. Era como quedarse hoy sin automóviles, haga de cuenta usted, sin tractores para arar. ¿Qué iban a hacer? Iban a acabar muriendo del todo. Pero Elías iba a tener un tiempo para confrontar a este rey, y no solo al rey, para confrontar a todo el pueblo delante de Dios. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos ayude. Padre, te queremos dar gracias en esta mañana, porque tú nos has traído y nos has traído para escuchar tu palabra. Quiero rogarte, Señor, que tú hoy nos puedas hablar y bendecir. Que este episodio, Señor, que es tan glorioso en la vida de este hombre que tú utilizaste, hoy pueda ser una motivante para muchos, para poder decir como el pueblo dijo: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Padre, ayúdanos, habla a cada uno conforme a su necesidad y permite que hoy tu palabra pueda llegar y tocar los corazones. Y tocándolos, Señor, hoy muchos más puedan ser traídos a tu servicio. En el nombre de Jesús te lo pido hoy. Amén. Amén. A ver si le subimos un poquito al volumen. A lo mejor yo no me escucho bien. Entonces, la tierra de Israel se encontraba seca, estaba árida, no había fruto, los animales morían. Y esto es un sinónimo de lo que pasa cuando alguien abandona la palabra de Dios en su vida. No viene sino sequía, destrucción, tu familia se destruye, tu matrimonio se cae, las cosas que parecían buenas y agradables empiezan a perder completamente su sabor, empiezan a perder su sentido, porque la Biblia dice que Satanás solo viene para hurtar, matar y destruir. Y el pueblo de Israel había abandonado a Jehová, habían dejado sus caminos y habían empezado a andar en los caminos del mundo, habían empezado a andar adorando a los Baales, y esto declaraba y demandaba que se tomaran acciones radicales con rapidez. Elías sale y va a enfrentarse directamente con este rey malvado, Acab, del cual también la Biblia da muchos detalles. Y la cuestión con Acab era que él era un hombre que era manipulado por su esposa, Jezabel, obviamente porque él se dejaba, no era un niño, era un adulto, pero él permitía porque su corazón era malvado y Jezabel era una mujer que lo inclinaba al mal.
y pues él tenía una ocasión para decir, pues mi mujer me dijo, o mi mujer pidió esto, y él no tuvo el coraje, no tuvo el celo por Dios para decir, no, esto no, sino que él dejó y se vendió a hacer lo malo como el mismo Elías lo dijo. Vamos a seguir leyendo verso 16 de Primero de Reyes 18. Dice, entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías, o sea, fue rápido. Acab le urgía. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? O sea, Acab le decía a Elías, tú estás turbando a Israel porque por tu palabra no hay lluvia. Elías le contesta, verso 18, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Cuando el hombre empieza a vivir cosas en su vida donde empieza a haber circunstancias y consecuencias, empieza a buscar culpables. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué me va así? ¿Por qué no tengo paz? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué? Bueno, es porque has dejado a Dios. No hay otra respuesta y nunca vas a encontrar una solución distinta a ello. Entonces Elías le dice, no, yo no he turbado a Israel. Tus pecados y los de este pueblo al que tú has guiado son los que han turbado a Israel, porque siempre que el pecado reina en una casa, en una familia, en una nación, siempre va a haber destrucción y caos, tal como estaba en Israel. Dice, por tanto, verso 19, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Imagínese, por un lado, un profeta de parte de Dios. Por otro lado, 450 profetas que servían a Baal, 400 profetas que servían a Acera, era una diosa pagana también, 850 profetas que hablaban no de Dios, sino en contra de Dios. Y por otro lado, uno solo. Este episodio nos va a mostrar que no es con fuerza, sino es con su espíritu. Pero también nos va a mostrar que cuando alguien decide servir a Dios, no va a tener mucha compañía. Si usted realmente decide caminar con Dios, prepárese a tomar un camino de soledad. ¿De qué me refiero con soledad? Me refiero a que no va a haber la compañía como en este mundo. La gente siempre está buscando con quién estar. No quiero estar solo, no quiero quedarme solo. Y los hombres, las mujeres, tienen terror a la soledad. Y tienen terror a la soledad porque muchas veces realmente están solos. O sea, están solos ellos. En la Ciudad de México es patético ver cómo la gente va apachurrada en el metro, no pueden ni moverse. Pero la gente está sufriendo depresión por soledad. Pero están llenos de gente alrededor de ellos. Están rodeados de gente, pero con ninguno tienen una relación significativa. Con ninguna persona tienen una relación en la cual puedan depender, en la cual puedan amar y también puedan ser amados al mismo tiempo. El pecado te roba la facultad de poder amar a los que están cerca de ti. El pecado te hace sentirte víctima, te hace sentirte como que no vales nada y realmente no es así. Cuando decides caminar con Dios, por otro lado, va a haber una soledad para con los hombres, pero va a estar Dios siempre cerca de ti. Y aunque Elías era uno solo, él mismo dijo, congrégamelos a todos, porque este texto nos va a mostrar que no es con espada ni es con fuerza, sino es con su espíritu. Iba él solo. Cualquiera que dijera, pues ¿cómo vas tú solo y te vas a enfrentar a 850? Que además están avalados por la reina. Jezabel les daba de comer a todos ellos. Y Elías era alimentado por cuervos. Elías andaba allí escondido en la casa de una viuda. Elías andaba allí en la casa de una tsunamita también, cuyas vasijas de aceite se multiplicaron para que él no muriera. Y tampoco esta mujer, porque la muerte había llegado a ese lugar. Créame, aunque la soledad pueda ser una situación quizá difícil, es mejor estar solo con Dios que con muchas personas, pero en el pecado. Los despojos del pecado siempre son amargos. Los frutos de la justicia nunca te dejarán de que arrepentirte. Elías estaba solo y el otro estaban 850 profetas. Cualquiera diría, pues no, esto no está parejo. Pero aquí no era del lado de quién estás tú.
Más bien es qué camino has decidido tomar. Verso 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, un lugar alto, porque ellos acostumbraban en los lugares altos adorar y ofrecer sacrificios a los dioses falsos. Verso 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Pero el pueblo no respondió palabra. La confrontación que hace Elías es una confrontación que yo creo que Dios hace con nosotros constantemente. ¿Soy yo Dios? Sírveme. No soy Dios, entonces sirve al mundo. No es suficiente saber que Dios es Dios. Ellos sabían que Jehová era Dios, pero no era su Dios. A ver si me explico. Tú puedes estar seguro que la Biblia es verdad. Tú puedes estar seguro de que Dios realmente existe. Puedes estar seguro de que Dios te habla, pero no es tu Dios con todo eso. Es decir, no hay una relación personal entre tú y Dios. Igual el pueblo de Israel sabía quién era Jehová. Sus padres les habían contado cómo lo sacó de Egipto. Ellos tenían el conocimiento en su mente, pero no estaba en su corazón morando esa verdad. Por eso Elías les dice: si Jehová es Dios, sírvelo. Ellos se quedaron callados. ¿Por qué se quedaron callados? Porque sabían que solo había un Dios, pero no querían pagar el precio de servir a ese Dios. No querían dejar a sus Baales. La indeterminación no es nada bueno, porque puede adormecernos o hacernos creer que no estamos tan mal. Algunos se consolará diciendo: bueno, después de todo no me he ido al mundo. Pues sí, pero tampoco está sirviendo a Dios. Y es lo que el pueblo pensaba. Bueno, no, realmente servimos a los Baales, pero también sabemos que hay un Dios verdadero. No era suficiente eso. Es decir, Dios no está buscando quienes aprueben su deidad o quienes aprueben su señorío. Dios está buscando quienes lo sirvan. Y por eso Elías tenía que venir a confrontar todo ello. Hubo un pueblo que así funcionó y así sirvió. Usted se acordará quizá de los llamados samaritanos. Se acordará que entre los samaritanos y los judíos siempre había pleito, había roces. Entre los samaritanos y los judíos no se hablaban. Cuando Jesús llega a aquel pozo en Sicar, dice la Escritura que había una mujer ahí que era samaritana. Y esta mujer estaba sacando el agua y Jesús le empezó a dirigir la palabra y ella se sorprendió mucho. Número uno, porque era un hombre, no era bien visto que un hombre se dirigiera a una mujer a solas, pero también le preocupó más porque Jesús era un judío, tenía un aspecto de que iba a Jerusalén, era evidente que era un judío y ellos no se hablaban. ¿Y por qué no se hablaban? Quiero que veamos aquí, vamos a leer 2 de Reyes 17, me voy a adelantar un poquito en esto de los personajes bíblicos, para ver por qué los samaritanos y qué trascendencia tiene eso con el pueblo que estamos viendo ahorita, el pueblo de Israel en este capítulo. 2 de Reyes 17, verso 22. Dice la Escritura: y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam, que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho, por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Primer evento, nos adelantamos de donde estamos hablando ahorita más o menos unos 150 años, Israel fue conquistado por Asiria y Asiria se llevó a toda la población hacia Asiria, ¿sí? ¿Qué ocurrió? Verso 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Amat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. O sea, el rey de Asiria se llevó a todo el pueblo de Israel y después trajo babilonios a la tierra de Israel. ¿Para qué? Pues había casas, había viñedos, había plantaciones, pues aprovechen. Vamos a tomar la tierra. Verso 25. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a hablar allí,
que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. O sea, les empezó a enseñar las leyes de Dios, qué debían hacer. Verso 29. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amat hicieron a Asima. Los abeos hicieron a Nibás y a Tartac, y los de Sefarbaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelec y a Anamelec, dioses de Sefarbaim. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificio. Verso 34 otra vez. Hasta hoy hacen como antes. Esto es lo que son los samaritanos. Ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió. ¿Por qué? Verso 33. Temían a Jehová y honraban a sus dioses. Esa es la razón por la cual los judíos aborrecían a los samaritanos. Sí, vivían en la tierra de Israel, pero no eran israelitas, eran babilonios que habían aprendido, entre comillas, las leyes de Dios. Entonces, el pueblo de Israel de alguna manera también estaba haciendo lo mismo, con una diferencia: ellos se habían abandonado completamente a Jehová. No tenían ya ningún nexo con él, estaban totalmente en un culto a Baal, y vaya que estaban sustentados, tenían 850 profetas que estaban sirviendo. Vamos a volver a Primero de Reyes, capítulo 18. Fíjese cómo dice después de esto. Vamos a volver a leer el verso 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Creo que es una palabra que nosotros tenemos que tomar para nosotros en lo particular. ¿Está usted claudicando entre dos pensamientos? Claudicar quiere decir: no me acabo de decidir, no acabo de tomar una decisión firme. Pues sí sé que esto me conviene y también sé que esto no me conviene, pero pues esto me gusta y aquello a lo mejor no me gusta tanto, y todavía estoy así como que luchando, estoy pensando, ¿qué voy a hacer? Elías les dice: no pueden quedarse así mucho tiempo, no pueden estar mucho tiempo así, tienen que tomar una decisión. Verso 22. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Entonces Elías propone un reto para poder saber quién era Dios. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos. Y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. O sea, el pueblo, ¿por qué aceptó ese reto? Porque ya estaban tan ciegos que si no venía algo así, ellos no iban a entender. Decían: bueno, a lo mejor Baal responde. Pues sí, es que
pues todos lo adoran, todos lo sirven, a lo mejor esa es la verdad. Tal vez ese es el camino correcto. Y Elías, mira, Elías es uno. Pues ni modo que él esté bien y que todos estemos mal. Luego esa es la idea, ¿verdad? Hay personas que yo he platicado a veces y me dicen, oiga, yo lo que escucho me parece bien, pero tengo una pregunta. ¿A poco toda esa gente que no cree en Cristo y no siga a Dios, el Dios de la Biblia, a poco se van a perder? Es que son muchos. Y pareciera como que ese argumento les hace pensar que no puede ser así porque son muchos. Bueno, pues aquí había un solo profeta contra 850 profetas. Uno decía, lo que ustedes hacen está mal y voy a demostrarles que está mal. Y todos los demás, ¿en qué se apoyaban? En los muchos. Se apoyaban en la multitud. Es que somos muchos. No podemos estar mal porque somos muchos. Y ese es un pensamiento que usted debe tener cuidado de que no albergue en su corazón. Fíjese, vamos a leer el libro de Amós. Vamos a apartar aquí en Primero de Reyes, en el libro del profeta Amós, perdón, Nahum. No es Amós, es Nahum. Es un libro pequeñito. En el capítulo 1, fíjese cómo dice en el versículo. Vamos a leer primeramente en el versículo 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Versículo 9. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca, completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho Jehová. Aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados. O sea, ¿cuál era el consejo del perverso? No, mira, pues Dios te va a dar chance. Dios es buena gente. Dios, al final, mira, vas a ver cómo al final a todos les va a decir, pásenle, yo soy amor. O sea, es el consejo del perverso, ¿por qué? Porque lo que está buscando es quitarle a Dios el papel que él tiene de rey. Quitarle a Dios el papel de autoridad que él merece y consolarse con un pensamiento. Es que somos muchos. ¿Qué dice Dios? Aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados. O sea, Dios no iba a hacer una acepción de personas en ese sentido. Vamos a regresar a Primero de Reyes, capítulo 18. Entonces era uno. Cualquiera pensaría, no, pues el que era uno estaba mal, pues es que solo él, pues ¿cómo crees? Cuando una persona ve a alguien que es cristiano y ven a alguien cristiano viviendo en la sociedad, ¿qué piensa? Pues ese está loco, ese está mal, ¿no? Este hombre, esta mujer, están medio zafados, como que algo no les funciona bien, como que son desadaptados sociales, como que no pueden convivir, estar con la gente, tener relación, así piensan. Así es como ven a los cristianos. Y por eso muchos dicen, pues yo sí tengo religión, pero no tanto. Así veían a Elías supuestamente también. Lo veían como alguien raro, extraño. Dice la Escritura, versículo 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más. O sea, ustedes rápido van a hacer el sacrificio, tienen de sobra gente. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. O sea, no va a haber nada porque Dios va a responder por fuego. Verso 26, y ellos tomaron al buey que les fue dado y lo prepararon, o sea, implicaba matar el buey, implicaba destazarlo, implicaba ponerlo delante, arriba de madera para que fuera un holocausto, pero sin fuego. Dice, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. O sea, dicen por ahí que una mentira que se repite 1000 veces acaba siendo verdad.
Y es cierto. Es cierto, ¿por qué? Porque hoy la gente realmente cree que sus dioses les van a responder. Y pueden ser sus dioses de madera, o puede ser su dinero, o puede ser sus palancas, o pueden ser... Y al final van a acabar clamando a sus dioses para no recibir ninguna respuesta en absoluto. Es la misma historia de siempre. Estuvieron clamando y clamando, verso 27, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz porque Dios es. Quizá está, o sea, como diciendo, grítale fuerte, a lo mejor no te oye. Quizás tiene algún trabajo, va de camino y pues no está. Tal vez duerme y hay que despertarle. O sea, él se burlaba, porque decía, para que entiendan en su insensatez, que nunca van a encontrar una respuesta en eso. Y sabes, a veces Dios hace lo mismo. Cuando tú pones tu esperanza en alguien distinto de Dios, a veces Él te deja con tus dioses. Y te deja con ellos, para que les clames, para que les pidas ayuda. Te deja con aquello que tú tanto amas, para que el día de la angustia clames y pidas y digas, y al final no acabes obteniendo nada. Es lo que Dios siempre hace. ¿Para qué? Para que tú mismo te convenzas. Apenas platicaba con una persona recientemente que parece que se convirtió, por lo menos está arrepentido, y decía, mire, yo tenía aquí un Cristo de madera que yo compré, tenía 15 años. 15 años con ese Cristo, el católico, el hombre. Dice, yo le pedía y le clamaba, y era como mi consuelo cuando tenía necesidad. Dice, pero escuché la palabra, entendí, y él tiene 2 hijos. De hecho, sus hijos son un milagro porque su esposa no se podía embarazar. Y bueno, él clamó a Dios y tuvo gemelos. Y fue un milagro, sí, porque realmente era casi imposible. Me contó toda la historia. Dice, esa fue la primera vez que yo entendí que había un Dios verdadero. Cuando yo clamé por algo que era imposible y se concedió. Dice, y después lo que hice fue que tenía yo esa figura, era un Cristo de madera. Dice, estaba muy bonito, estaba tallado a mano, me costó muy caro. Dice, y mis hijos también, pues también lo veían con reverencia, porque yo lo reverenciaba. Dice, pero el día que yo entendí que Jehová era Dios, si llegué a mi casa, puse el Cristo en el piso, dije, traje a mis 2 hijos y empecé a patearlo y a romperlo. Dice, y mis hijos se pusieron blancos. O sea, se espantaron, dijeron, ¿por qué haces eso, papá? Si tú le pides y es el con el que tú te consuelas, tus hijos tienen 5 o 6 años. Y les dijo, no, hijo, porque esto realmente no es Dios. Pero papá, y los niños uno de ellos empezó a llorar. Empezó a llorar porque estaba viendo que rompían al Cristo. Y le dijo, mira, háblale, pídele algo, dile algo. Y le habló el niño, dice, ahora háblale tenía ahí creo que era un elefante, un muñeco, no sé qué era, un animal. Ahora háblale a ese muñeco. ¿Cuál es la diferencia? Y el niño se quedó viendo. ¿Te contesta? No. ¿Te contesta el Cristo? No. ¿Cuál es la diferencia? Pues ninguna. Entonces, ¿qué es? Pues es un muñeco, igual. Entonces dice que los niños tuvieron un impacto muy fuerte por eso que escucharon. Dice, no me contesta. Y su padre les dijo, pero al Dios que yo le clamé, Él sí me respondió. Y Él no es una imagen. Y esa fue la manera en cómo Él quebró lo que para Él significaba su nexo con su religión, con lo que no era Dios. Los profetas de Baal estaban clamando, y va a ser triste que un día tú empieces a clamar a aquello que no es Dios, y busques respuesta y ayuda, y busques salida, y busques algún tipo de apoyo y que no lo encuentres. Sin embargo, Elías se burló de ellos, Elías empezó a escarnecer, los versos 28, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. O sea, la religión lo que hace siempre es manipular. ¿Por qué se sacaban sangre? Pues como para que viendo el sufrimiento de ellos, Baal les pudiera contestar. Y tan seguros estaban que Baal era real, que le clamaban y que se sajaban para forzar a Baal a que les contestara. Pero en vano lo iban a hacer porque Baal nunca les iba a contestar por cuanto Baal no existe. Bueno, sí existe. Es un mono que hacen las personas, igual que todos los dioses de madera, de plata y de bronce que los seres humanos hacen. No son más que la obra de la mente torcida
de personajes que creen que pueden fabricarse un Dios con sus propias manos y luego pedirle. Isaías 44 retrata toda la ridiculez y la insensatez del hombre. Cuando dice, toma un pedazo de madera, una parte la quema al fuego, se calienta, y con la parte que le queda se hace un Dios y luego él mismo le pide a ese Dios. Que no entiende que él mismo lo hizo con sus manos. Que no entiende que ese pedazo de madera él mismo lo talló y que creció en la naturaleza y que no es Dios y que no lo puede labrar. Dice, pero tal es la insensatez del hombre cuando se vuelve a la idolatría. Clamaban a grande voz, verso 29. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora del sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. No hubo voz, no hubo eco, no hubo respuesta, no hubo ayuda, todos quedaron avergonzados. Verso 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Número 1. Antes que Dios pueda descender, dice el texto, que él arregló el altar de Jehová. El altar es el lugar donde se ofrecen sacrificios. Si tú quieres que Dios venga a tu vida, si tú quieres que Dios pueda también contestarte, tienes que arreglar el altar en tu propia vida. El altar significa la comunión con Dios, la palabra, la oración. Si ese altar no está puesto, pues ¿dónde te va Dios a contestar? Los altares siempre son una parte muy importante. Y no es un altar físico. No es que pongas tu Biblia en un lugar muy bonito y que la dejes ahí toda la semana. No, es que hay un altar en tu corazón. Elías arregló el altar que dice que estaba ¿cómo? Estaba arruinado. ¿Cómo estaba el pueblo tomando a Dios? Estaba arruinada la comunión con Dios. No tenían relación con Dios. Dios solamente era era un colguije. Dios solamente era un talismán para ellos. Ojalá que Dios no sea para ti solamente una palabra. Que Dios no sea para ti solamente una idea. Que Dios no sea un libro, porque Dios no es un libro. Dios no es la Biblia. La Biblia te habla de Dios, pero Dios está en el cielo y Él se relaciona contigo. Y para que tú puedas conocer su presencia, tienes que arreglar el altar, la cámara secreta de oración, la comunión con Dios, la Biblia. Si tú no tomas eso, nunca vas a poder tener ese fuego que Dios quiere derramar en tu corazón. Dice entonces que Él arregló el altar que estaba arruinado. Y tomando Elías, verso 31, 12 piedras, conforme al número de las tribus de Israel, de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Aunque Elías estaba en Israel, él tomó 12 piedras, porque realmente el pueblo era uno para Dios, no había división. Verso 32, y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Aquí me detengo. Dice entonces que primero arregló el altar que estaba arruinado y después edificó un altar nuevo y diferente. Es muy importante. Algunos solamente piden que venga el fuego de Elías, pero no arreglan el altar donde Elías pidió que viniese ese fuego. 12 piedras. Y entonces no solamente edifica el altar Elías, sino que además hace una zanja alrededor. No fueran a decir que fue casualidad, ¿verdad? Dice verso 33, preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos, él solo, y lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto. Un cántaro aproximadamente tenía 50 litros de agua. Eran cántaros altos, eran tinajas que se usaban para beber. Y dijo, hacedlo otra vez. O sea, más o menos 200 litros, luego otros 200 litros. Verso 34, dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. O sea, ¿qué hizo Elías? Empapó todo el sacrificio y la zanja que estaba alrededor también estaba llena de agua. ¿Para qué? Para que no hubiese ninguna idea de que hubo truco, de que hubo algo que no fuera normal. ¿Por qué hacía esto Elías? Para que entendieran que era Dios el que iba a hacer las cosas. Que no era un truco barato, que no era absolutamente nada. Era
Dios el que iba a hacer todo ello. Versículo 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. O sea, Elías estaba dándole la gloria a Dios. Sí, Señor, que sepan que tú eres el Rey de Israel, y que sepan que lo que yo estoy haciendo no lo hago por mi cuenta, no fue mi idea. No es lo que a mí se me ocurrió, es lo que tú quieres que se haga. Que se edifique un altar, que se ponga delante la vida. Porque en el altar que hoy tú puedes hacer, no vas a poner un animal, no vas a poner un buey o una oveja. Dios quiere que pongas tu corazón, que ese sea el sacrificio. Y cuando ese sacrificio es puesto ahí, indudablemente el fuego de Dios va a venir y tu corazón va a ser bendecido. Dice la Escritura que entonces, ¿qué diferencia? Profetas de Baal clamando, sajándose, gritando, danzando, haciendo show y medio ahí, no pasó nada. Verso 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Qué sencilla oración. ¿Sabe por qué? Porque la oración de Elías no fue en ese momento. Elías ya había orado, Elías ya había pedido a Dios, Elías ya había ganado la batalla antes. Ahí solamente lo hizo para mostrar que él era siervo de Dios y que Dios dice que iba a volver el corazón de ellos. Verso 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. O sea, el fuego cayó, no hubo necesidad de hacer demasiada algarabía, no tuvo que estar brincando, bailando, no. Señor, tú sabes lo que requiere este pueblo. Y dice la Escritura que las piedras, el polvo, la leña, todo fue consumido. Fue un fuego abrasador. Fue un fuego que consumió en un instante, imagínense, consumir 600 litros de agua, un buey entero, la leña. No era cualquier fuego. Fue un fuego que descendió y que trajo un impacto a todos. Verso 39. Viéndolo todo el pueblo, dice la Escritura, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Entonces fue como ellos se dieron cuenta. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón. Y allí los degolló. Aprovechando Elías la circunstancia y el momento, aprovechó la ocasión que se demostraba que Dios era Jehová y no Baal. Tomó a los 850 profetas y allí exterminó el culto a Baal. En ese momento, todos fueron muertos. Cuando Dios contesta tu oración o recibes una prueba inequívoca de que Él te llama, debes terminar el culto a las otras cosas que roban el lugar de Dios en tu vida. Es lo que el texto nos está enseñando. Cuando tú sabes que Dios te habla, cuando Dios pone ese fuego en tu corazón, cuando sientes el llamado en tu vida, tienes que destruir todo lo que está alrededor de Él. Porque es el que te está llamando. Porque Él es el que te está dando la oportunidad. El culto a las demás cosas, así como Elías tomó a los profetas. No dijo: los voy a encarcelar, no les dijo: les voy a predicar para que se conviertan. No, los degolló a todos, acabó con ellos. No dejó uno solo vivo, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque tenía que acabar con todo. No le dio tregua, no les dio pausa, no les dio oportunidad de nada. En ese momento Elías mismo con sus propias manos acabó con el culto a Baal. Y entonces el pueblo pudo reconocer que Jehová era Dios. Cuando vuelve el pueblo a Dios, también Dios restaura la lluvia al pueblo nuevamente. Es decir, la bendición que tú anhelas en tu vida y que no hay, quizás hoy hay sequía, quizás hoy no hay bendición, quizás hoy hay falta de muchas cosas, así como para un campesino el agua es la vida, de igual forma para ti Dios es la vida, y si no está Dios está seco todo. Pregúntale a un campesino cómo se siente
cuando no llueve en su tierra, cuando pasa el temporal y no cayó el agua, no cayó suficiente agua. Está triste, está decaído, va a mermar su cosecha, va a perder dinero, va a dejar de comer tal vez. Está triste. Si tu vida hay tristeza, si en tu vida hay sequedad, si en tu vida no hay lo que debiera haber, es porque Dios no está bendiciendo tu corazón. Tienes así como este pueblo que reconocer que Jehová es el Dios y destruir el culto a las otras cosas que están quitándole el lugar a Dios en tu vida. ¿Cuáles son esas cosas? Tú lo sabes. ¿Cuáles son? ¿Qué son? Pueden ser cosas que sean pecaminosas, pueden ser cosas que no sean pecaminosas. Lo cierto es que cualquier cosa que esté quitando ese lugar tiene que ser destruida. Y aunque Elías era uno solo, vamos a leer Salmo 119, verso 80. Salmo 119, verso 80. Dice la Escritura: sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Si a algo tiene temor el hombre en esta tierra, es a sufrir vergüenza. Si a algo tememos todos los seres humanos, es a ser avergonzados delante de otros. Dice David: sea mi corazón íntegro, para que no sea yo avergonzado. El corazón de Elías era íntegro, el corazón de Elías era un corazón entregado, vuelto, y Dios no lo dejó ser avergonzado. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 6. Fíjese cómo dice. Primera de Pedro 2, verso 6. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. A lo mejor tú dirás: pero es que ser cristiano es lo que trae vergüenza. La gente se burla, te escarnecen, te hacen a un lado. El varón con el que hablaba, del que le decía del Cristo, dice: ya mi familia no me invita, ya no me hablan, ya no quieren que esté con ellos porque pues ya no convivo, les hablo de sus ídolos, les predico, les hablo de lo que yo he aprendido de Dios, ya no me quieren. Cualquiera diría: es que es lo que trae vergüenza. ¿Sabes a qué se refiere este texto? La vergüenza peor que tú puedes sufrir no es la que tú hoy tengas delante de tu familia. No es la que hoy te puedan hacer en tu trabajo porque te hagan a un lado y te digan: no, ese mejor ni le invites, ni le hablas, ni le digas. No, esa mujer está amargada, déjala ahí que se quede en su amargura con su Dios, con su religión. Esa no es la vergüenza de la cual te debes de cuidar. Te debes de cuidar de la vergüenza el día que Dios nos llame a cuenta. Así que delante de toda la humanidad, Él te exhiba y te diga: apártate de mí. Ahí vas a sufrir vergüenza. El día que Dios delante de todos los hombres examine todas tus obras, y cuando todos puedan ver aquello que viviste, que hiciste, entonces tengas vergüenza. Es la vergüenza de la que te debes cuidar. Cuando tus vestidos estén ausentes y te encuentres desnudo, y desnudo no me refiero físicamente, desnudo en todo lo que tú eres, y que no esté la sangre del Cordero cubriendo tu vida, limpiando tu corazón. Esa es de la vergüenza de la cual habla el texto. El que en él creyere no será avergonzado. ¿Sabes también cuál es la vergüenza que el hombre más quiere evitar en esta vida? Es la vergüenza en su propia familia. Es la vergüenza de no ver que tu familia se cae y se destruye. Qué terrible es. Hay muchos hombres que son ricos, que han alcanzado la fama y el éxito, pero sus hijos no los quieren ver. Pero su esposo o su esposa están lejos, los aborrecen. ¿Sabes tú si ese éxito les llena esa parte? No los llena. Pueden tener reconocimiento de muchos. Pueden aplaudirles en conferencias multitudinarias. Pueden develar placas en sus nombres. Pueden ser llamados bienhechores por la sociedad. Pero si sus propios hijos y los que están cerca de ellos no les aman y les reconocen, no tienen ninguna felicidad. Es otra parte de la vergüenza de la cual Dios te puede librar. Este hombre que yo veía, que me platicaba esto del Cristo, decía: yo no quiero que mis hijos crezcan como yo crecí. Yo no quiero que ellos vean lo que yo vi en mis padres.
Yo no quiero que ellos crezcan con los principios torcidos con los cuales yo crecí y que me hicieron perder 40 años de mi vida en el mundo y en el pecado, porque nunca nadie me dijo a mí que había un Dios y cómo debía servirlo. Nunca nadie me dijo. Dice, yo quiero que mis hijos ahora tengan lo que yo nunca tuve. Lo que yo nunca tuve. Y no era dinero, no, decía, porque eso no sirve. Quiero que tengan temor de Dios. Quiero que conozcan a Dios desde ahora que son pequeños, para que ellos crezcan con una dimensión en su vida que los haga tomar las decisiones correctas. Por eso dice el texto, el que en él creyere no será avergonzado. Mi amado amigo, si tú no has puesto tu confianza en Cristo, hazlo pronto y hazlo ya. No sea que esa vergüenza te tome de repente y te embargue y no tengas a dónde esconderte cuando seas expuesto. No sea que tu corazón se encuentre sin la sangre del Cordero de Cristo y te encuentres de alguna manera desnudo y no tengas con qué cubrir tu vergüenza. El que en él creyere no será avergonzado. Vamos a volver a 1 de Reyes 19. Sin embargo, otro evento importante. El pueblo creyó en Dios, sí es cierto, pero ahora Elías, el guerrero de Dios, cae en una depresión tremenda. ¿Por qué? Porque tuvo una lucha muy fuerte. Vamos a leer capítulo 19, versículo 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. O sea, Acab se quedó viendo. Todo el pueblo dijo, Jehová es Dios, pues ¿él qué podía decir? Pues se los echen, pues que se los echen, y los mataron a todos. Entonces envió Jezabel a Elías, verso 2, un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Claro, la señora Jezabel hizo su rabieta, juró matar a Elías, se enojó, han de haber salido canas verdes, los 800 profetas que tenía alimentando, todos murieron en un día. ¿Qué dijo Jezabel? No, pues ahorita me la va a pagar. Lo voy a encontrar y igual le voy a cortar la cabeza. Verso 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beérseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, o sea, de un árbol pequeño que daba sombra, y deseando morir se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Esto, si cualquier psicólogo leyera estas palabras que dijo Elías, si pues este hombre está deprimido. Y pues sí es cierto, estaba deprimido. ¿Qué estaba deseando Elías? Estaba deseando morirse, ya, acabar su vida. No matarse él, no, dice Dios, quítame la vida, o sea, ya llévame, ya acaba conmigo porque no soy mejor yo que mis padres. Ahora, varios factores se conjuntaron para llevarlo a ese estado. El agotamiento físico. Imagínese preparar un buey, destazarlo, preparar un altar, preparar todo el sacrificio. Después, degollar 850 profetas. No creo que fuera un trabajo como que así muy, muy light. Era cortarle la cabeza con una espada. La obra de Dios es pesada y es demandante. Si usted va a servir a Dios, espere poco descanso y espere mucho trabajo. Porque el descanso viene allá, viene cuando estemos con Él. Aquí no va a haber mucha ocasión para descansar. Hay mucho que hacer y es urgente. 2, el agotamiento mental. Imagínese verse él solo contra toda una multitud, ni a quién decirle algo, estaba Elías solo. Ni a quién le decía, no te preocupes, fortalécete en Dios, estaba él solito. La angustia mental, la carga emocional del momento, la circunstancia de que el destino espiritual de toda la nación estaba en su mano en ese momento. Si el fuego no caía y el sacrificio no era consumido, el pueblo no se iba a volver a Dios. ¿Quién estaba como responsable en ese momento? Elías. ¿Qué presión tan grande tendría en su cabeza? ¿Qué presión tan fuerte tendría? ¿Cuántos sentimientos? ¿Y qué tal si no viene? Y número 3, el agotamiento espiritual. ¿Se imagina usted cuántos demonios habría
turbando la mente de Elías. Porque sí, si usted va a servir a Dios, espérese una lucha con Satanás. Un hombre le decía a un pastor, ¿cómo saber que Satanás existe? Le dijo, muy sencillo, resístelo. Empieza a obedecer a Dios y vas a ver cómo existe Satanás. Pero si nunca lo resistes y haces lo que Él te pide, pues claro que, ¿cuál Satanás? Tú tientas al mismo diablo, ¿no? ¿Para qué va a querer Él ocuparse en ti? Te va a dejar tranquilo. Pero el día que quieras servir a Dios, el día que dispongas tu corazón para hacer la voluntad de Dios, ahí vas a saber que hay un Satanás. Ahí te vas a dar cuenta lo que es que la lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra huestes y espirituales de maldad en las regiones celestes. Imagínese usted el agotamiento espiritual de Elías. Una gran victoria se avecinaba y Satanás no se quedaría quieto viendo cómo un hombre terminaba con todo el culto que tantos años le costó edificar en un solo día. ¿Por qué es lo que iba a pasar? Todo el culto a Baal se acabó en ese día y Elías fue el artífice, Elías fue el instrumento de Dios para hacerlo. ¿Qué presión tendría Elías en su cabeza? Una presión gigantesca. Mental, espiritual, física. ¿Qué pensaba Elías? Y luego aparte esta mujer ahora me quiere quitar la cabeza. Ya, basta, ya quiero descansar. ¿Qué dijo Elías? Ya, Señor, quítame la vida. Ya me quiero morir, ya no puedo, estoy cansado. Versículo 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. ¿Quién le llevaría de comer a Elías ese día? Pues nadie. ¿Quién se ocuparía de su necesidad? Pues nadie. Estaba solo. Se queda dormido Elías. ¿Cuánto tiempo? No dice la escritura cuánto tiempo. Si fue unas horas o fueron días, pero un ángel tuvo que venir a despertarle y darle alimento para que su cuerpo desgastado recuperara el vigor perdido. Un ángel llega, lo toca, le dice, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Comió, bebió, ¿qué hizo? Pues otra vez, estaba agotado. Se volvió a quedar dormido. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Ahora entendemos por qué Jesús se puede quedar dormido en medio de una tempestad, en una barca, que con un movimiento brusco, que el viento ni el agua lo despertaron. ¿Por qué se quedó Jesús dormido? Estaba agotado. Estaba agotado. El agotamiento te hace quedarte dormido. ¿Sí? Hay veces que el cuerpo, cuando ya no puede más, el cuerpo se desconecta, el cerebro le dice off y a recuperarse porque requiere descanso. El agotamiento así es. Entonces, Elías se queda dormido, está en una depresión, pero algo muy importante, Dios no lo reprende. Dios no le dice, oye, pues ¿cómo es posible? Tú ahí dormidote y el pueblo allá necesitando ayuda. No, espérate. Es un ser humano, de carne y de hueso. Se cansa, se agota, no puede hacer todo. Es mi obra. Que Él haga lo que tiene que hacer, yo voy a hacer lo que tengo que hacer también. Versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. No había vehículos, no había transportes, tenía que caminar 40 días, 40 noches, es algo significativo ello. Dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, pero no era suficiente. Su cuerpo recibió descanso, su cuerpo recibió reposo. Dios cuida a su profeta, le da un refrigerio, le da ayuda, pero el temple del profeta todavía se desmoronaba, necesitaba algo más que el alimento físico para poder renovar su fuerza, requería el alimento espiritual también. Entonces, ¿qué hace Dios? Lo lleva a un lugar aparte para ahora tratar con su alma. Ya su cuerpo fue confortado, pero ahora su alma requería también una visión nueva para continuar. Verso 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo,
¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo deseo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Cualquiera diría, bueno, si has sentido un vivo celo, ¿qué haces ahí metido en una cueva? Es que en su corazón estaba ese celo, pero estaba tan agotado, tan cansado, tan abatido por todo lo que había vivido, que aunque en su corazón estaba el deseo, tenía la pila baja, si queremos verlo así. Verso 11, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. O sea, llega un viento fuerte, quiebra las peñas, es un ruidazo, ¿verdad? Tremendo. Usted ha escuchado una vez un viento así, es imponente, pero Dios no estaba ahí. Era como Dios mostrándole a Elías, mira lo que acabas de vivir, como un viento, como una tempestad. No es todo. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Se da cuenta? Segunda vez le pregunta. Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Qué hace Dios con el profeta ahora? Bueno, el Señor lo consuela, se manifiesta delante de él, le hace entender, yo estoy contigo, ¿sí? Yo estoy contigo, no estaba en el fuego, no estaba en el terremoto, en un silbo apacible. Debemos aprender a buscar a Dios en la tranquilidad de la oración personal, no tanto en el estruendo. Hoy la gente está acostumbrada a buscar a Dios, buscar la señal, el milagro, el calambre, el fuego, el calorcito. Mira, ¿sabes dónde vas a encontrar a Dios más a menudo? En tu cámara de oración. Allí en el silbo apacible, ahí es donde Dios va a estar. Porque es donde Dios va a reconfortar tu necesidad. No son las emociones van y vienen. Las emociones llegan y de repente se acaban y ya se fueron. La gente a veces quiere sentir, quiere tener algo, tener una emoción, una experiencia. No es malo, pero no dependas de eso, no vivas de eso, porque las emociones se terminan muy rápido. Y es más, cuando tu cuerpo está cansado, tú estás agotado, no puedes sentir emociones. Cuando tu cuerpo está agotado y estás cansado, no puedes tener emociones, porque tu agotamiento demanda. Las emociones requieren mucha energía. Cuando alguien está agotado, lo que requiere es la presencia en un silbo apacible de Dios. Dios reconfortó a su profeta y le dio todavía una última encomienda. Vas a ungir a Hazael como rey de Siria. Vas a ungir a Jehú, hijo de Nimsi. Jehú fue el que acabó y exterminó la casa de Acab. Y vas a ungir a tu propio sucesor, a Eliseo. Como diciéndole, Elías, va a llegar el tiempo en el cual va a acabar tu carrera. Has servido. Elías es un tipo de Juan el Bautista en la Escritura. ¿Por qué? Porque Elías fue un hombre que volvió una nación completa a Dios. Juan el Bautista fue un hombre que también, en un ministerio muy corto, ¿sabe cuánto tiempo duró el ministerio de Juan el Bautista? Duró 6 meses solamente. En esos 6 meses toda la nación
fue preparada para recibir al Mesías, a Jesucristo. Fueron mechas de muy corta duración, pero de grande eficacia. Es mejor una vida corta que glorifique a Dios y no una vida larga apaciguada en la religión. Mejor una vida corta pero que se consuma y que glorifique al Señor y no una vida larga pero llena de sinsabores. Usted puede elegir todo ello también. Cuando Dios llamó a su profeta y le dio la encomienda, no lo dejó solo, estuvo con él. Si Dios te llama para que lo sigas y para que camines con él, tampoco te va a dejar solo. Si quieres vivir la vergüenza de este mundo, pues será tu elección. Pero si tomas el camino de Dios, Él va a estar contigo también. Te va a ayudar, te va a sustentar y de alguna manera va a estar siempre cercano a ti para poder tener el camino y el lugar en el cual puedas mostrarte constantemente. Quiero concluir hablando de cómo concluyó el ministerio de Elías. Algo muy importante. Vamos a leer Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes. De aquí desde el capítulo 17 hasta el final de todo este primero de Reyes y los primeros capítulos, el 1 y el 2 del segundo libro de los Reyes, hablan del ministerio y también en Crónicas hay otras partes que lo complementan. Segundo de Reyes capítulo 2, versículo 1. Dice la Escritura: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Dios iba a jubilar a su profeta, se lo iba a llevar, pero estaba con Eliseo. Y Dios siempre prueba a las personas cuando Él va a hacer algo importante. Dice la Escritura que Elías durante 3 veces le dijo a Eliseo: quédate porque voy a ir a tal lugar. Verso 2, dijo Elías a Eliseo: quédate ahora porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Aquí me detengo. A Dios le gusta la persistencia cuando caminamos y lo buscamos. Dios pudo haberse llevado a Elías en ese momento y le pudo haber dado a Eliseo lo que él quería. Pero ¿qué estaba buscando Dios en Eliseo? ¿Qué tanto anhelas realmente la presencia de Dios? ¿Así? ¿Así? ¿O así? ¿Tú lo vas a decidir eso? ¿Qué tanto lo anhelas? ¿Qué tanto buscas a Dios y si lo encuentras o no lo encuentras te rindes? Bueno, pues ya oré y pues no pasó nada. Oré, ya, se acabó. ¿Qué tanto clamas a Dios cuando buscas? ¿Realmente anhelas la presencia de Dios? ¿O te conformas con cumplir un requisito religioso? Esa es la diferencia entre el cristiano y el religioso. El religioso solamente anhela cumplir su deber. El cristiano anhela la presencia de Dios. El religioso acaba su devoción y se va. Ya acabó. El cristiano clama y dice: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Como Jacob dice: no te dejo si no me bendices. Bendíceme, háblame, ministrame, enséñame. Voy a leer tu palabra, Señor. Háblame, no me conformo con decir: ya leí y luego pues quién sabe qué leí porque ni me acuerdo. No, Señor, háblame. Quiero que esto que lea deje una huella en mi mente, en mi corazón. Quiero que esto que yo ahorita vea y que entienda me haga entender a mí algo de ti para mí.
La diferencia entre el religioso y el cristiano es que el religioso se ha acostumbrado a una forma de vida y solamente va siguiendo patrones de conducta. Se congrega, se reúne, abre la Biblia, ora por los alimentos, pero solamente lo hace porque tiene que hacerlo. No hay nada más, no hay vida, está todo seco, está muerto. El cristiano anhela la presencia de Dios y al anhelar la presencia de Dios va a empezar a buscar y a clamar. Dice la Escritura, yo derramaré ríos sobre el sequedal, ríos sobre la tierra árida. Cuando uno se humilla, cuando alguien le dice a Dios, Dios te necesito, dame de ti, necesito tu presencia. Si en tu corazón realmente está el anhelo y tu clamor es genuino, Dios nunca te va a dejar sin su presencia. Si tu clamor solamente es un clamor hueco, es solamente un clamor religioso para cumplir, para decir, ya hice mi deber, pues te vas a ir así, conforme a tu fe te va a ser hecho. No vas a recibir nada. Jesús dijo, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cuántos va a hallar que realmente le estén buscando? ¿Cuántos religiosos se va a encontrar que se van a quedar? Pero ¿cuántos cristianos realmente habrá que no se conforman solamente con decir, ya oré, ya leí, sino que dicen, no, yo quiero, no me importa saber que leí o oré, lo que quiero es que Dios me bendiga, lo que quiero es que me ministre, que me hable. Por eso Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. No decía, vive Jehová en cuya presencia estuve en la casa cuando oré en la mañana, no, sigo estando en la presencia de Dios. Y aunque fui al trabajo, y aunque fui y estoy trabajando o me trasladé, sigo en la presencia de Dios. ¿Se ha puesto a pensar eso? Vive Jehová en cuya presencia estoy. Y siempre decía eso, y no era una muletilla decir eso para Elías, era la verdad. Dice después, versículo 7. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Ya que vio Elías que Eliseo no se iba a ir, dijo, bueno, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu petición? Y así pasa. Cuando tú insistes, cuando tú estás en la presencia de Dios, cuando no te rindes, Dios te va a acabar diciendo, bueno, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu petición? Pídeme. Dice la Biblia que Él es galardonador de los que le buscan. A Dios le gusta bendecir. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Vaya, tenía la boca grande Eliseo. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios era grande. Dijo, pues ya que me dijeron que pida, pues me voy a despachar con la cuchara grande. Quiero el doble de lo que tú tienes. Y vaya que Elías era nada más y nada menos que el símbolo de todos los profetas. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y no eran ovnis ni extraterrestres como dicen por ahí, los que buscan desvirtuar la escritura. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Qué hermoso es saber que Dios está dispuesto a bendecir abundantemente y sin reproche.
Qué hermoso es saber que el Dios que tenemos no es un Dios tacaño, no es un Dios que dice, pues aquí tengo pero no te doy. No, es alguien que está dispuesto. Es alguien que es más, está esperando darte lo que Él tiene para ti. Pero también espera que tú busques, que tú pidas. También espera que tú clames, que tú te humilles. Porque si algo a Dios le agrada es la humildad. Y si tú te humillas delante de Él, y si tú reaccionas delante de Él con humildad a su palabra y con temor, Él te va a bendecir. Pero también si reaccionas con dureza e insensibilidad, tampoco esperes de Dios ninguna bendición. ¿Se acuerda lo que dijimos de Acab, que fue un rey muy perverso y muy malo? Bueno, vamos a leer solamente esta parte, aquí en Primera de Reyes, en el versículo 21. Vamos a ver cómo Dios es conmovido en su corazón cuando alguien se humilla. ¿Quién? El que sea. Versículo Primera de Reyes 21, versículo 19, desde el 17. Dice, entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita. Acab había acabado de tomar la viña de un hombre llamado Nabot, el cual alguien fue un testigo falso y dijo, yo oí que Nabot blasfemó a Dios, y lo acabaron matando. ¿Para qué? Para que Acab pudiera tomar la viña de este hombre. Verso 17. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió, te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuera muerto en el campo lo comerán las aves del cielo. A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Me impresionan estas palabras, porque siendo Acab lo que era, cuando él se humilla delante de Dios, Dios no quita el castigo, porque el castigo va a ocurrir, pero lo difiere. Dice, por cuanto se humilló, él no va a ver todo eso. En los días de su hijo va a ocurrir. O sea, ¿hasta qué grado el corazón de Dios es conmovido por la humillación? Que él puede diferir. ¿Qué hicieron los hombres de Nínive cuando Jonás les dijo, de aquí, ¿a cuántos días eran? ¿A 40 días? Nínive será destruida. El pueblo de Nínive se humilló y Dios perdonó a Nínive. Mi amado amigo, si no encuentras en tu vida la bendición de Dios, amado hermano, si tu vida está seca y no tienes el rocío fresco de la palabra y la bendición y la presencia de Dios en tu vida, es porque hay que humillarse delante de Dios. Y no solamente se humilla uno por el pecado. Aquí Acab se humilló por su pecado y Dios aún respondió a eso. Pero si te humillas por buscar su presencia, la santidad, por consagrarte, por una petición, por un familiar
oras, clamas, gimes, te humillas, Dios te va a responder. Dios va a responder, porque dice la Escritura que Él se muestra sensible para con los humildes. Que los humildes habitarán delante de Dios, que Dios da gracia a los humildes, pero a los soberbios, dice la Escritura, Él les pinta una raya, dice, tú de aquí para allá, a los soberbios, pero a los humildes, dice, Dios los hermoseará con la salvación. Elías nos enseña que cuando Él nos habla, las decisiones deben de ser prontas y radicales, que los cultos a las otras cosas deben ser quitados, porque Dios no admite ni comparte su gloria. Pero también nos enseña que Él es sensible a la necesidad del ser humano. Y Elías, que fue un servidor de Él, requirió en un tiempo el apoyo, requirió el descanso, requirió la bendición, y Dios le dio todo lo que necesitó hasta que lo llevó con Él. Elías fue el único de los 2 hombres en la Biblia que no vieron la muerte. Solamente 2 hombres no han muerto en la historia de la humanidad. Uno fue Elías, el otro fue Enoc. Fuera de ellos 2, todos los demás seres humanos, incluido Jesucristo, han gustado la muerte. ¿Sabes por qué? Porque Elías es un símbolo de cómo aquel que sirve y se humilla ante Dios es respaldado por Dios. Elías es un símbolo de cómo cuando Dios llama y alguien dispone su corazón a estar en su presencia, Él lo puede usar para su gloria y le puede hacer cosas que jamás tú podrías imaginar. Lo que Dios puede hacer con tu vida, lo que Dios puede hacer en tu vida, si tú le entregas como en un altar tu corazón, Él puede glorificarse en ti. Cerramos nuestros ojos, por favor. Dice su palabra, si alguno me sirve, estará junto a mí. Si tú has servido a Dios, vas a estar junto a Cristo. Si tú has servido a Dios, así como Elías, un día Él también te recogerá y te llevará a su presencia, al reposo eterno de los santos. Pero es necesario ser fiel, pero es necesario caminar y no desmayar hasta el último momento, hasta el último día. Recuerda también que el camino de Dios es un camino de soledad, porque no muchos pagan el precio por servir a Cristo, porque pocos disciernen el valor de la presencia de Dios. La mayoría lo menosprecian y lo cambian por vanidades ilusorias. Pero si tú eres sabio y valoras esa presencia de Dios, no va a haber mucho cerca de ti, pero los pocos que pueda haber serán contados y serán muy valiosos. ¿En qué altar está puesto tu corazón? ¿En el de Baal o en el de Jehová? Los 2 altares se han preparado, el de Baal y el de Jehová. Los 2 altares se han preparado, el de Baal y el de Jehová. ¿Cuál será que contestará? Muchos están por Baal y uno solo por Jehová. El pueblo hoy se decidirá. Los 2 altares se han preparado, el de Baal y el de Jehová. Los 2
altares se han preparado, el de Baal y el de Jehová. ¿Cuál será que contestará? Muchos están por Baal y uno solo por Jehová. El pueblo hoy se decidirá, mas Jehová contestó a su pueblo por su siervo, le contestó, porque no importa para él las multitudes, Jehová está con su siervo que él llamó. Jehová es Dios, Jehová es Dios, y el altar con fuego encenderá. Con fuego encenderá, mas Jehová contestó a su pueblo por su siervo, le contestó, porque no importa para él las multitudes, Jehová está con su pueblo que llamó. Jehová es Dios, Jehová es Dios, y el altar con fuego encenderá. Jehová es Dios, Jehová es Dios, y el altar con fuego encenderá. Va a encender un fuego, lo puede encender en tu corazón si tan solo lo pones en el lugar del sacrificio, porque para él no importan las multitudes, no está buscando a los muchos, sino está buscando a aquellos que de corazón sincero vengan delante de él con necesidad. ¿Cuál es tu necesidad el día de hoy? ¿Necesitas descanso, reposo? Quizá necesitas ánimo o renovar tu visión. Tal vez estás pensando en volverte atrás. No lo hagas. Así como Dios sustentó la vida de su profeta, también sustentará tu vida. Si tú le has servido, no te dejará, ni te desamparará. No estará lejos, sino que estará cerca de ti y te dará el reposo que requieres para poder cumplir su voluntad. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz.
quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Quiero más de ti. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Quiero más. Quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Quiero más. Quiero más de ti. Dame, hijo mío, tu corazón y mira en tus ojos por mis caminos. Es el llamado de Dios a tu vida. No te conformes con tener religión. No te conformes con ser religioso, con tener hábitos. Busca a Dios. Busca su presencia y no descanses hasta que la encuentres. Busca de Él la bendición y no te vayas si no te la ha dado. Insiste, como Eliseo, dile a Dios: vives tú mismo, vive tu alma, que no te dejaré. No me voy hasta que no me bendigas. Jesucristo, prepárame holocausto en sacrificio a Jehová, y ponme sobre el fuego para subir como ofrenda suave a Dios. Jesucristo, prepárame en holocausto, en sacrificio a Jehová, y ponme sobre el fuego
con alegría te buscaré. Eres para mí todo, mi Señor, Jesús, mi Rey, mi Dios. Cada día te adoraré, con alegría te buscaré. Eres para mí todo, mi Señor, Jesús, mi Rey, mi Dios. Ninguno que en Él confía será avergonzado. Los que se humillan serán enaltecidos. Los que se enaltecen serán humillados. Es un camino muy sencillo. Y Dios está con el humilde. Él está con aquel que reconoce su necesidad. Te buscaré con todo mi ser. Te necesito más hoy que ayer. Te buscaré con todo mi ser. Te necesito más hoy que ayer. Oh mi Dios, ven, visítame a mí, porque no me voy hasta que te vea a ti. Oh mi Dios, ven, visítame a mí, porque no me voy hasta que te vea a ti. Te buscaré con todo mi ser. Te necesito más hoy que ayer. Oh mi Dios, ven, visítame a mí, porque no me voy hasta que te vea a ti. Oh mi Dios, ven, visítame a mí, porque no me voy hasta que te vea a ti. Porque no me voy hasta que te vea a ti. Te damos muchas gracias, Jesús, porque entendemos que tú estás dispuesto a bendecir, Jesús. Padre, así como no dejaste a Elías
cuando Él estaba débil, cansado, agotado. También sabemos que nunca seremos dejados, Señor, si por servirte y hacer tu voluntad tenemos necesidad o consecuencias quizás, Jesús. Padre, gracias también porque aunque hay poca compañía en este mundo para buscarte a ti, tú siempre estás cerca, Señor. Gracias porque estás dispuesto a bendecir al humilde, Señor, porque no escatimas en recursos para bendecir a aquellos, Señor, que están cerca de ti, que buscan hacer tu voluntad, Señor, y que se esfuerzan como soldados para hacer aquello que tú les has mandado, Señor. Te damos muchas gracias. Yo te pido que tú puedas así hacer hoy resonar en el corazón de muchos el llamado. Un llamado, Señor, para hacer un altar vivo en cada corazón, para hacer de cada vida un altar, Señor, continuo, para que podamos, como con Elías, decir: vive Jehová en cuya presencia estoy. Oh Señor, guíanos a eso. Este mundo se pierde en su locura, Señor. Este mundo perece en la insensatez del pecado. Tennos por dignos de escapar, Señor, de aquella hora del juicio y de estar en tu presencia en ese momento. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Bendice a cada uno, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor.